Hola, mi nombre es Magda Gálvez de portaldelcoaching.com y te doy la más cariñosa bienvenida a esta entrevista. Hoy tengo un invitado muy especial con el que vamos a hablar sobre coaching, liderazgo y mindfulness. Si te gustan estos temas, pues quédate con nosotros. Hola de nuevo, mi invitado hoy es Javier Carril, que se ha convertido en toda una referencia en el mundo del desarrollo personal y profesional. Hola Javier, es un placer tenerte aquí hoy acompañándonos. Hola Magda, para mí también un gran placer. Bueno, pues para que conozcas un poquito a Javier, que bueno, seguramente puede ser que ya lo hayas visto en alguna conferencia, en alguna presentación, pero si no es así, pues te voy a contar un poquito quién es, para que lo puedas conocer. Javier es coach y conferenciante, experto en motivación, liderazgo, mindfulness y coaching. Es socio director de Exe Coach, empresa dedicada a potenciar el talento y la motivación de las personas en las empresas como palanca para lograr resultados extraordinarios y alcanzar sus objetivos de negocio. También es profesor del IES Business School y autor de 4 libros, el último publicado muy recientemente que tengo aquí y del que después hablaremos. Bueno, Javier, tú trabajas mayoritariamente para empresas y organizaciones y lo haces a través del coaching, liderazgo, inteligencia emocional y mindfulness. Comencemos hablando de coaching. Dinos, para empezar, ¿qué beneficios aporta el coaching a las empresas? El coaching es una metodología, como sabemos ya, que está muy testada, muy probada y fundamentalmente los beneficios, por decir uno muy importante, es ya desarrollar el potencial que tienen las personas oculto, ¿no? Como sabemos, el coaching es una metodología para aumentar el rendimiento y la productividad de las personas, también la motivación, por supuesto. Es decir, con una persona desarrolla su potencial a través de una metodología como el coaching, también, evidentemente, aumenta su autoconfianza, su autoestima. Por supuesto, eso lleva consigo un aumento de la motivación. Entonces, en definitiva, las empresas están, si no utilizan el coaching como metodología de forma recurrente, de forma regular, están perdiendo seguramente un porcentaje altísimo del potencial de sus profesionales, sean directivos o sean empleados de otros niveles. ¿Y en qué situaciones suele un directivo contratar un coach? ¿Cuándo? Hay muchos tipos de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una muy típica es una transición profesional. Una transición profesional que puede ser dentro de la empresa, una promoción, por ejemplo, una promoción a un puesto más alto, es decir, pues a un director de departamento y que necesita desarrollar unas habilidades de liderazgo que, bueno, pues que no necesitaba en el puesto anterior, ¿no? Porque no era un puesto de tanta responsabilidad. Eso es una cuestión típica, ¿no? Desarrollar una serie de habilidades que necesitas en un nuevo puesto, una transición como esa, ¿no? Puede ser una promoción o puede ser un cambio lateral a otro departamento, con lo cual también posiblemente necesitas un apoyo de un coach para que desarrolles esas habilidades. Esas son situaciones muy, muy típicas, ¿no? Muy habituales. Incluso yo diría que son las ideales, ¿no? Porque muchas veces se contrata un coach, lo digo por experiencia, ¿no? Las empresas contratan a un coach cuando este directivo lleva ya un año en el nuevo puesto y han comprobado que efectivamente tiene problemas, ¿no? Entonces, claro, después de un año o 9 meses de estar en el puesto nuevo directivo, pues la empresa le pone un coach y evidentemente va a ser muy bueno, pero es un poco tarde. Entonces, creo que debería haber una mayor cultura preventiva, ¿no? O proactiva de las organizaciones para contratar un coach antes de que se convierta en un problema, ¿no? Entonces parece como que el coach va a arreglar un problema que existe cuando no debería ser así, ¿no? La filosofía del coaching debería ser cuando realmente realiza un cambio, un directivo, un profesional que suponga una necesidad de un desarrollo de habilidades, pues que en ese momento se contrate el coach, ¿no? Claro, igual eso forma parte un poco de la cultura que tenemos en España de ir apagando fuegos, ¿no? O sea, cuando se presenta el problema es cuando reaccionamos en lugar de prevenir, como bien dices tú. Claro, totalmente. Es que eso tenemos un problema ahí y, bueno, es cambiar
es un tema cultural, ¿no? de las organizaciones, ¿no? De reactividad, de cortoplacismo, de gestionar por urgencias, ¿no? Entonces, pues esto es una consecuencia, ¿no? El contratar un coach un poco bueno, como un apagafuegos, ¿no? Entonces, ¿funciona? Sí, pero no es lo ideal, ¿no? Bueno, y las empresas y organizaciones pues están formadas por equipos de trabajo, ¿no? Y ahora te quiero preguntar, pues, ¿cómo pueden aumentar los equipos su rendimiento al trabajar precisamente con procesos de coaching? Está claro que el coaching es una metodología que aumenta la autorresponsabilidad, la generación de conciencia de los profesionales, de un equipo. Entonces es muy diferente, como bien sabemos los coaches, muy diferente a otros tipos de intervenciones, ¿no? Intervenciones tipo consultoría, en la cual pues, un experto pues, dice claramente lo que tiene que hacer, un equipo, por ejemplo, o un departamento, les da las soluciones, les da, bueno, todas las pautas y, bueno, está muy bien. El problema es que en este tipo de intervenciones los profesionales de un equipo, los miembros de un equipo, no compran muchas veces esas soluciones. No compran porque no son externas, al fin y al cabo. Son de un experto que viene de fuera, bueno, que están bien y que probablemente en algunas ocasiones es necesario este tipo de expertise, ¿no? Este tipo de consultoría, ¿no? Pero, claro, es más probable que los empleados no lo compren porque no lo han, digamos, no ha salido de ellos realmente. Entonces, el coaching, ¿por qué es importante en un equipo esta metodología? Porque al fin y al cabo está generando esa conciencia y esa autorresponsabilidad de los equipos y eso va a llevar un mayor compromiso con las acciones o con los planes de acción que se desarrollen, ¿no? Para alcanzar los objetivos, obviamente, ¿no? Para alcanzar el objetivo que se hayan propuesto, ya sea de negocio, ya sea de mejorar el clima en el equipo de trabajo, mejorar la cohesión, sea lo que sea, el equipo va a estar mucho más comprometido, mucho más dispuesto a hacer el esfuerzo, ¿no? De salir de su zona de confort cuando ha salido de ellos, ¿no? De un trabajo realizado por un coach, por un proceso de coaching, ¿no? Y como he dicho en tu presentación, Javier, tú también ofreces formación en habilidades de liderazgo. Cuéntanos un poquito cómo es el líder del siglo XXI, qué habilidades tiene que tener. El líder del siglo XXI, bueno, hoy en día tendríamos que, bueno, ver un poco lo que necesitan, ¿no? los colaboradores, ¿no? De un líder, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo siempre, evidentemente, hablo del líder coach, ¿no? El líder coach es el líder que precisamente, a través de la metodología del coaching, a través de las habilidades y herramientas del coaching, consigue desplegar, desarrollar el potencial de los colaboradores a su cargo, ¿no? De su equipo, ¿no? Mediante precisamente las preguntas poderosas del coaching, mediante la filosofía del coaching, mediante el feedback, mediante todas las herramientas que tiene un coach, las habilidades de un coach, ¿no? No hace falta que sea profesional, simplemente necesita formarse, evidentemente, en estas habilidades, ¿no? Pero para mí ese es el líder del siglo XXI, el líder que están necesitando en muchísimas organizaciones y que no está ese líder, ¿no? Cada día yo veo ejemplos de directivos que tienen un liderazgo pues absolutamente pues, bueno, autoritario, jerárquico, es decir, algo totalmente obsoleto, totalmente antiguo y que no conecta en absoluto con las necesidades de las nuevas generaciones, ¿no? Sobre todo, pero también de las nuevas, ¿no? Porque hoy en día los cambios sociales que hemos tenido y tecnológicos hacen que las personas sientan que tienen el derecho a opinar, sientan y además, por supuesto, la motivación que implica esto de participar realmente en un proyecto, ¿no? En un equipo. Con lo cual, el líder debe tener esas cualidades y no es fácil, ¿eh? Es verdad que no es fácil porque requiere formación constante del líder, del directivo, requiere leer muchísimo, asistir a conferencias, asistir a cursos, ser humilde, ser capaz de tener una cultura de aprendizaje constante, de apertura mental, ¿no? a nuevas posibilidades. Y entonces eso no es fácil, no todo el mundo está dispuesto, ¿no? a formarse constantemente, a abrir su mente, digamos, a quitarse un poco esto del ego, ¿no? Esto del ego, porque hace poco, bueno, yo tenía un caso de un directivo que era tan brillante que es que intimidaba a sus colaboradores. O sea, entonces, muchas veces
claro, el ego, pues a un directivo pues le encanta que todo el mundo diga que es brillante, que es un super líder, que es la bomba. Sin embargo, no es consciente muchas veces este tipo de directivos que son pues, muy brillantes, ¿no? En el aspecto técnico, en el aspecto del negocio, que están realmente coartando, ¿no?, el potencial de su equipo, porque su equipo es que no se atreve prácticamente a opinar o a aportar todas sus ideas porque piensa que es tan brillante su directivo, y estos son casos reales, ¿eh? Y esto es un problema realmente, porque sí, tu ego está muy bien salvaguardado, ¿no?, y está muy bien alimentado, pero tu equipo no está desarrollando todo el potencial, no es un equipo de alto rendimiento y eso también está afectando a tus resultados, ¿no? Claro, aquí podría incluso en ese caso que comentas de que el resto pues tengan miedo a equivocarse, ¿no? Y imagínate, con alguien tan brillante y alguien aporta hace una aportación propia y se equivoca, pues sería Claro. posiblemente un desastre, ¿no? Sí, 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 es que estos, insisto, que son casos reales de directivos que son muy buenos, pero no son buenos líderes. Es decir, no son buenos líderes en ese sentido, ¿no? Porque al final la gente no se atreve porque es que se siente un poco intimidada. Entonces, pero bueno, hay otro tipo de directivos que, por supuesto, ni siquiera son brillantes y son malos líderes también. Porque, yo qué sé, pues están estresados, están completamente confusos, bloqueados, están gestionando por urgencia, no escuchan a sus colaboradores, no dedican tiempo a escucharles, a desarrollar a sus colaboradores, ¿no? Es decir, a delegar tareas, a darles feedback de desarrollo, ese tipo de cosas requiere una mente equilibrada, ¿no? Requiere tener una mente equilibrada, una mente bien centrada, bien enfocada, ¿no? Y vamos, también por mi experiencia, muchos directivos están completamente confusos, bloqueados y estresados. Y así es imposible liderar de forma efectiva, ¿no? Claro, evidentemente. Y hablando de esto, estamos, bueno, las empresas, las organizaciones están constantemente pues con cambios, que si crisis internas, crisis externas, ahora, por ejemplo, pues están inmersas la mayoría porque es necesario en la transformación digital. ¿Cómo se enfrentan esos directivos a esa incertidumbre constante que puede traer sus puestos de trabajo? Sí, la incertidumbre y los cambios constantes tan vertiginosos, ¿no?, que están produciéndose en el mundo y, por supuesto, en las empresas, son muy complicados de gestionar. Probablemente es de lo más difícil para los profesionales, los directivos, los managers. ¿Cómo hacerlo? Bueno, obviamente volvemos a lo mismo, ¿no?, a esa cultura de formación constante, de aprendizaje constante. Uno, si se forma en determinadas disciplinas, puede cultivar esa mayor apertura, esa mayor gestión de la incertidumbre, que tiene que ver con una gestión emocional, obviamente, porque la incertidumbre nos genera estrés, nos genera ansiedad, preocupación, y entonces ese estrés, esa ansiedad nos impide desarrollar nuestro potencial, con lo cual, cómo manejar mejor la incertidumbre, cómo manejar los cambios, no es una cuestión teórica ni intelectual, tiene que ser algo vivencial, experiencial, que uno vaya cultivando con algún tipo de práctica, con algún tipo de formación continua, ¿no? Es decir, yo creo que no es un tema teórico esto, es un tema que uno tiene que trabajar y entrenarse realmente, ¿no?, en manejar mejor las incertidumbres, los cambios, etcétera. Y hay, por supuesto, metodologías para ayudarte a esto. Por ejemplo, el mindfulness, obviamente. Otro tema es que en las empresas, en el mundo empresarial y las organizaciones, pues las emociones han sido ignoradas por considerarlas algo poco serio. Expresar las emociones, pues culturalmente no estaba bien visto. Entonces, actualmente, ¿qué papel juega la inteligencia emocional en las organizaciones? Un papel fundamental, se quiera ver o no se quiera ver, porque todavía hay muchos entornos empresariales donde no se fomentan ni se habla de emociones. Es un tema que sigue siendo tabú, parece como que nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles cuando hablamos de emociones, especialmente difíciles, y es un error absoluto desde muchos puntos de vista, pero por supuesto por muchos estudios, ¿no?, que se han hecho, toda la investigación que se ha hecho desde los años 90, ¿no?, desde que se publicó aquel bestseller, ¿no?, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman,
bueno, se ha hecho mucha investigación sobre la importancia de la inteligencia emocional en cualquier profesional, pero también mucho mayor importancia en los líderes, ¿no? Que tienen que tener esa inteligencia emocional. Por un lado, esa capacidad de autogestionar de sus emociones, obviamente, porque si no saben gestionar sus emociones, pues al final van a estar desbordados por el estrés, por el miedo, por la rabia, y no van a estar realmente, no van a ser realmente eficientes y efectivos en su liderazgo, ¿no? Y por otra parte, la inteligencia emocional enfocada a los demás, ¿no? A la empatía, a desarrollar las habilidades sociales necesarias, ¿no? Que tiene que ver con la inteligencia social, ¿no? Entonces, una parte fundamental, que precisamente con tu pregunta, de la gestión emocional es empezar a contactar con las emociones y a permitir sentirnosla y expresar las emociones, ¿eh? Normalizar esto, normalizar, y esa es realmente la primera competencia de la inteligencia emocional, ¿no? Lo que es la autoconciencia emocional, es decir, estar conectado, permitirnos sentir esas emociones, verlas como algo natural, no como algo de débiles, de personas débiles, sino totalmente lo contrario, ¿no? Es algo humano, de la condición humana, y, por supuesto, empezar a expresarlas, ¿no? Expresarlas adecuadamente, es decir, pues nombrando las emociones. Oye, pues hoy me siento enfadado por esta situación, hoy siento miedo con esta presentación que vamos a hacer, ¿no? Es decir, este tipo de cosas, poco a poco, se ha avanzado muchísimo, pero todavía queda bastante por avanzar. Bueno, esperemos que se siga avanzando. Bueno, pues ahora vamos a hablar de mindfulness, y precisamente es el tema del que trata tu último libro, 7 hábitos de mindfulness para el éxito personal y profesional. Realmente el mindfulness es una disciplina que pues ahora está muy de moda, pero cuéntanos qué es exactamente. El mindfulness es una habilidad, una capacidad para estar presentes, sobre todo. Estar presentes en nuestra vida sin emitir constantemente juicios, ¿no? Sobre las cosas. Estar presente significa que mi cabeza está donde está mi cuerpo, ¿no? Y eso no es algo habitual. Parece algo muy obvio, pero lo más normal es que nuestra cabeza está en otro sitio diferente al momento presente, ¿no? Como sabemos. Es decir, estamos en una reunión y nuestra cabeza está en lo que ha sucedido hace un par de horas, en un email que recibí, y entonces está pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con ese momento. O sea, estar presente es estar aquí y ahora con toda nuestra atención, ¿no? Y también estar presente significa el estar atento a mí, a mis emociones, a mi mente, a qué pensamientos tengo, a mis sensaciones corporales, cómo está mi cuerpo, etcétera, ¿no? Para conseguir esa habilidad, también el mindfulness se suele definir precisamente como un entrenamiento mental, como el entrenamiento mental que nos va a permitir estar atentos en el momento presente sin juicios. Esa capacidad se entrena, es decir, es un entrenamiento como si fuera entrenar el cuerpo, es exactamente igual, pero con la mente, ¿no? Es un entrenamiento mental, ¿no? Y Javier, como es un entrenamiento, ¿nos puedes dar algunas pautas para poder conseguir eso, estar precisamente en el aquí, en el ahora, y no estar, como has dicho antes, pensando en cualquier otra cosa pasada o futura que no es este momento? Sí, por supuesto se puede entrenar de distintas maneras. Es decir, hay una forma de entrenarlo que es lo que se llama la práctica de meditación mindfulness formal, porque mindfulness está originado o basado en la meditación budista de hace 2500 años, simplemente es adaptado a Occidente y quitado todo el sesgo religioso. Es decir, entonces, esa práctica de la meditación regular, es decir, pues que nos pongamos a meditar 5 minutos, 10 minutos, si no es todos los días, al menos 4 o 5 días a la semana, pues eso ya es una forma de entrenarnos para estar presentes luego en nuestra vida, porque en el momento en que entrenamos es como el gimnasio, digamos, es como cuando entrenamos en el gimnasio, luego en nuestra vida también nuestros músculos siguen estando fuertes, ¿no? Esto es igual, nuestra mente, en nuestra jornada laboral, en nuestra jornada personal, de vida personal, también vamos a notar una mayor presencia cuando empecemos a entrenar con estas prácticas, ¿no? Y luego, aparte, está la otra práctica, que es la práctica cotidiana, es decir, que en cualquier momento uno puede, en el momento de darnos cuenta, decir, oye, estoy fuera de este momento, estoy pensando en cosas que no tienen nada que ver con este momento. En ese momento de conciencia, que es muy importante, es cuando podemos elegir volver al presente una vez más, volver a la reunión, volver a la cena familiar en la que estemos,
volver a la tarea que estemos realizando en ese momento, volver a escuchar a la persona que tenemos delante, porque a lo mejor nuestra cabeza está fuera y no la estamos escuchando. Ese entrenamiento cotidiano lo podemos hacer desde el minuto 1 y durante todo el día, ¿no? Para estar más presentes en nuestras vidas y en nuestros trabajos. ¿Qué fundamentos teóricos tiene a nivel científico el mindfulness? Fundamentos teóricos científicos muy sólidos porque desde hace prácticamente 30 años se empezó a investigar, la neurociencia específicamente empezó a investigar los efectos del mindfulness en el cerebro y, bueno, se han hecho muchísimas investigaciones, que han demostrado que cambia fisiológicamente nuestro cerebro, la estructura cerebral cambia, zonas del cerebro se desarrollan, otras zonas se inhiben. Por supuesto, esos cambios tienen que ver con un mayor foco, una mayor gestión emocional, un mayor equilibrio emocional y salud mental. Tienen que ver con pues incluso un desarrollo del hipocampo que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje en el cerebro, un desarrollo de la materia gris del córtex cerebral. O sea, es impresionante lo que se ha descubierto. Queda mucho todavía, queda muchísimo por descubrir y por seguir investigando, pero lo que se ha investigado ya y lo que se ha descubierto ya es espectacular, espectacular. Entonces, es tremendamente riguroso el soporte que tiene científico y, por otra parte, también no solo a nivel cerebral, sino tiene unos efectos tremendamente beneficiosos en general en el organismo. Es decir, se dice que reduce hasta un 50% la posibilidad de tener un infarto si practicamos regularmente el entrenamiento mindfulness, ¿no? Entre otros muchos beneficios de la salud. Es decir, que sí que tiene un enorme soporte científico. En el día a día estamos constantemente recibiendo estímulos externos y nuestra atención cada vez está más dividida y más escasa. Javier, ¿cómo podemos mantener el foco en lo que de verdad importa? Sí, como dices tú, es un reto diario, ¿no? El mantenerle el foco, la atención en este mundo lleno de estímulos sobre información, cambios constantes, velocidad, inmediatez, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir ese foco? Pues, bueno, volvemos un poco a la metodología mindfulness, que para mí es la metodología ideal, ¿no? Porque estamos entrenando a través del método mindfulness a domesticar de alguna forma a nuestra mente, que es completamente dispersa. O sea, nuestra mente, si la dejamos suelta, empieza a divagar, ¿no? Y si nos fijamos realmente, si observáramos durante 5 minutos a nuestra mente, en un momento dado que estamos, no sé, pues en una reunión o simplemente sentados en una cafetería, realmente comprobaríamos esto, que la mente empieza a divagar, empieza a irse a un sitio, a otro, al pasado, al futuro, a experiencias que hemos tenido, a veces a cosas un poco absurdas que vienen a nuestra mente, no sabemos muy bien por qué. Entonces, nuestra mente es en sí misma, es como, se la suele definir a veces como un mono loco, ¿no? Porque es como el mono loco este que va de una rama a otra a toda velocidad, como un histérico. Entonces, nuestra mente es así, ¿no? Yo siempre la defino como un caballo salvaje, ¿no? Que nos lleva a todas partes y que no tenemos las riendas de nuestra mente. Entonces, ¿cómo aumentar el foco? Pues precisamente entrenando y domesticando a nuestra mente para que, aprendiendo a dirigir, a enfocar la atención de nuestra mente donde queremos, ¿no? En la práctica, en el entrenamiento de la meditación, en mindfulness, lo que hacemos es esto. Lo que hacemos es dirigir a nuestra mente al presente, al momento presente, con un recurso que puede ser la respiración, puede ser los sonidos, puede ser el cuerpo, etc., ¿no? Y estamos atentos a cada vez que la mente se vaya de ese foco que hemos decidido, porque se va a ir. O sea, insisto, la mente es dispersa por naturaleza, entonces se va a marchar y nuestra intención es darnos cuenta enseguida que se ha marchado de ese foco y devolverla de nuevo al foco. O sea, de manera que estamos en entrenamiento mindfulness domesticando y aprendiendo a focalizar la atención, ¿no? Entonces, esto para mí es una herramienta esencial para el foco. Y volviendo al mundo de la empresa, pues muchos CEOs y altos directivos ya han incorporado la práctica del mindfulness. Entonces, ¿cómo se aplica en la empresa y qué beneficios aporta a estos directivos que ya lo han incorporado? Sí, en el mundo de la empresa desde hace varios años es algo que ya han reconocido
las empresas más innovadoras y después otras empresas que, bueno, no son tan reconocidas o tan famosas, pero se han dado cuenta desde hace ya años de los beneficios que tiene, ¿no?, el mindfulness para, por ejemplo, los directivos y los managers, ¿no? Como tú dices, muchos CEOs ya lo reconocen abiertamente, es decir, ya no hay ese pudor de parece como que era algo, no sé, algo friki o algo raro esto de meditar, ¿no? Esto de ponerse a, bueno, pues que es la metodología mindfulness, ¿no? Entonces, ahora mismo ya muchísimos altos directivos reconocen no solo que practican, sino que es esencial, es fundamental para ellos, ¿eh? Muchos CEOs, yo he leído que es algo imprescindible, la práctica regular del mindfulness para tener más claridad mental, para tomar mejores decisiones estratégicas, para tener más visión global, más perspectiva sobre el negocio, sobre, en general, sus decisiones empresariales, para, por supuesto, lo que decíamos antes, para estar mucho más focalizados y centrados en lo importante, que es tan difícil, ¿no? Con el tema de la mare magnum de tareas, las urgencias, es tan difícil estar focalizado que esta metodología les reconocen, que les ayuda a esto, ¿no?, a este foco, ¿no? Entonces, fíjate, claridad mental para tomar mejores decisiones, visión global, foco, aumento de la concentración y, por supuesto, gestión emocional. Eso ayuda muchísimo al rendimiento. Con lo cual, en las empresas es fundamental. Y, de hecho, ¿cómo lo están haciendo en las empresas? Pues están formando en muchas empresas a su comité de dirección y de ahí escalando esa formación sólida en mindfulness. No es un taller de 2 horas, se está formando realmente una formación más amplia y después se escala a toda la organización, ¿no? Porque es un tema que influye decisivamente en la cultura de la organización, ¿no? Una cultura muchísimo más focalizada, mucho más focalizada en esto, en lo prioritario, en lo importante, más humana, y más centrada a nivel emocional, con lo cual esta es la forma de abordarlo, ¿no? De formar a todos sus profesionales y luego hacer un seguimiento, ¿no?, por supuesto. En el libro presenta 7 hábitos de mindfulness. ¿Nos puedes comentar un poquito cuáles son esos 7 hábitos que nos propones? Sí, por supuesto. El primero, voy a ver si me acuerdo así de memoria, porque creo que me acuerdo. El primero es sal del piloto automático. Sal del piloto automático en tu jornada laboral, en tu día a día, y accede a un estado de mayor consciencia. Este es el primero y esta es la base, porque no nos damos cuenta de la cantidad de momentos, de situaciones en las cuales funcionamos en piloto automático y las consecuencias que tiene esto, ¿no? El estar en piloto automático y no ser conscientes, ¿no? En piloto automático significa que, como decíamos antes, nuestra cabeza no está donde está nuestro cuerpo o donde debería estar, que es en el momento presente, porque está pensando en sus cosas y entonces estamos realizando una tarea de forma automática. O estamos asistiendo a una reunión de forma automática o estamos como si fuéramos un robot que nos está hablando alguien y realmente no les estamos escuchando. Es decir, estamos muchísimo tiempo, más del que pensamos, en piloto automático. Con lo cual, este es la primera clave, ¿no?, el primer hábito que yo propongo, ¿no? Por ejemplo, voy un poco salteado, ¿no?, a medida que me voy recordando, ¿no? Uno de ellos también es acepta la vida tal y como es, ¿no? Es decir, todos los hábitos del mindfulness es la aceptación. Aceptar no significa conformarse ni resignarse. Aceptar significa, al contrario, ser inteligente. Ser inteligente y tener la claridad de ver que determinadas cosas no están bajo nuestro control. Entonces, no tiene sentido estrellarse contra un muro una y otra vez, intentando luchar o resistirse contra cosas que, por ejemplo, ya han sucedido y ya no tienen remedio, ya no pueden cambiarse, ¿no? O cosas que no tenemos control. Con lo cual, una de las claves para no solo ser más felices, sino también para ser mucho más eficientes o mejores líderes, es la capacidad de aceptar lo que no podemos controlar ni cambiar. Entonces, eso nos va a dar muchísima serenidad, muchísimo equilibrio emocional, ¿no? Otro de los hábitos, el tercero podríamos decir, que es vive aquí y ahora, ¿no? Es el carpe diem famoso, que todos conocemos, de vive el momento, ¿no? Pero que se dice mucho, pero que nadie practica. O sea, esto es muy bonita la frase, hay que vivir el presente, si es que es verdad, ¿no? Pero luego la mayoría de la gente no lo hace, ¿no? No está aquí y ahora. ¿Por qué?
porque es muy difícil, porque nuestra mente, como decíamos antes, es dispersa por naturaleza. Y entonces, como no hagas algo, un entrenamiento muy concreto y específico que funcione para estar presente en tu vida, en tu trabajo, no lo vas a conseguir. Es que no lo vas a conseguir. Tu mente va a estar constantemente marchándose, ¿no?, del presente. Entonces, esto que parece como que todo el mundo se le llena la boca diciendo esto, al final es muy complicado, pero se puede conseguir, obviamente, con este entrenamiento del mindfulness, esta práctica regular del mindfulness, ¿no? Más hábitos importantes, ¿no?, de los 7 hábitos. Acércate a las experiencias dolorosas. Yo digo, acércate al dolor, ¿no?, que este es uno de los que más chocan, ¿no?, uno de los que más sorprenden, porque parece como masoquista, ¿no? Es decir, pues oye, ¿cómo me voy a acercar a lo doloroso, ¿no?, a las experiencias o a las emociones dolorosas, ¿no? Pero claro, el dolor forma parte de nuestra vida, es algo normal, es algo natural, es como decíamos antes, las emociones difíciles, ¿no? Forman parte de nosotros, de nuestra naturaleza, de nuestra vida, y la mejor manera de manejar el dolor y que no se convierta en sufrimiento innecesario es, en lugar de huir, ¿no?, que es lo que es nuestra mente a nivel automático es lo que hace, huir, tapar las experiencias o intentar no tener experiencias o emociones difíciles, rechazarlo, hacer cualquier cosa para evadirse, eso lo que va a hacer es aumentar el sufrimiento y generarnos muchos más problemas. Con lo cual, ¿cuál es lo que propongo yo con este hábito? Empezar a aprender a acercarnos de forma constructiva a esas experiencias, ¿no?, a experiencias dolorosas, emociones dolorosas, acercarse con curiosidad, como si fuéramos un científico, ¿no?, un científico que observa y que trata de extraer la información que tiene esa experiencia o esa emoción difícil o dolorosa. Entonces, extrayendo esa información, seremos capaces de crecer como personas, como profesionales, pero es que además de no volver a caer en lo mismo. Porque es que si huimos, si nos evadimos, si al final vamos a tener que afrontar los problemas de nuestra vida y si no los afrontamos van a aumentar, ¿no?, y el dolor va a aumentar y se va a convertir en sufrimiento innecesario. Con lo cual, por eso esta aproximación curiosa, ¿no?, al dolor, que reconozco que no es fácil, ¿no?, pero por eso, una vez más, a través del mindfulness entrenamos, ¿no?, y conseguimos, ¿no? Otro de los hábitos del que hemos hablado antes es focalízate en lo importante. Como he comentado antes, yo creo que tampoco hace falta añadir mucho a este hábito porque a través de la práctica mindfulness pues entrenamos a nuestra mente a estar más focalizada, más centrada en lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, este es otro hábito que cultivamos con la meditación mindfulness. No creas a tu mente y a tus pensamientos, es el sexto hábito. Esto pues también tiene que ver con mucho de nuestro estrés, sufrimiento, falta de foco, y es creernos todos nuestros pensamientos. Es decir, cuando nos estamos pensando somos un desastre, soy un desastre, va a pasar algo malo, me voy a equivocar. Entonces, cuando me lo estoy creyendo todo eso, al final me estoy generando un bloqueo absoluto, ¿no? Y no es cierto. Entonces, es importante que empecemos a observar nuestros pensamientos, a ese mono loco que decía antes, y a cuestionar la verdad de esos pensamientos, sobre todo cuando me estén haciendo daño esos pensamientos, obviamente, cuando me estén generando ese bloqueo, ese estrés, esa ansiedad, esa preocupación, ¿no? Entonces, esto obviamente nos cuesta porque nos identificamos muchísimo con nuestros pensamientos, con nuestra forma de pensar. De hecho, pensamos que somos nuestra mente y realmente no es así. Cuando meditamos nos damos cuenta de que somos capaces de observar a nuestra mente, con lo cual eso significa que no somos nuestra mente. Y esto, podríamos hablar más de este tema, que parece como un poco trascendental, pero es cierto. Es decir, cuando practicamos nos damos cuenta de esto, con lo cual eso nos ayuda a ver los pensamientos con un aspecto más distante, con una cierta distancia. Es decir, bueno, esto es lo que estoy pensando ahora, pero no significa que sea la verdad, ¿no? Entonces, esto nos da una capacidad enorme para gestionar las situaciones difíciles, para estar con una mayor claridad mental, porque esos pensamientos, cuando nos los creemos, lo que pasa es que nos confunden completamente, ¿no?, y no tomamos las mejores decisiones. Así que ese es el siguiente hábito. Y el último, el séptimo, sería trátate bien y cuídate con amabilidad. Esto también muchos, ¿no? Yo digo siempre que la relación más turbulenta que tenemos en nuestras vidas probablemente sea con nosotros mismos. Porque
tenemos, bueno, pues unas relaciones muy difíciles muchas veces con esa autoexigencia excesiva, ¿no? Con ese, nos tratamos fatal, ¿no? Es decir, ayer estaba, por ejemplo, en un curso para managers, para directores de una empresa, y ellos, pues, algunos pues, decían algunos ejemplos de cómo nos tratamos fatal, ¿no? Por ejemplo, esto de, uno, por ejemplo, comentó que llevaba 1 año y pico comiendo delante del ordenador. Es decir, siguiendo trabajando, es decir, comiéndose un sándwich de cualquier manera o un tupper de cualquier cosa y continuando con el trabajo. Entonces, eso es un ejemplo de tratarnos fatal, ¿no? Es decir, de no dedicarnos un espacio para parar y comer, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Y parar y dejar el trabajo en ese momento. O, bueno, o castigarnos cada vez que tomamos una decisión que consideramos errónea, entonces nos fustigamos, nos machacamos. Es decir, hay muchas maneras de tratarnos fatal. Entonces, a través del mindfulness cultivamos otra habilidad, igual que la aceptación, igual que la apertura mental, etcétera, que es la amabilidad con nosotros. Es decir, tratarnos de forma más empática o compasiva, podríamos decir. Ser más compasivos con nosotros, que no complacientes, ojo, que muchas veces, una vez más, igual que se confunde la aceptación con la resignación, muchas veces confundimos la amabilidad con la complacencia. No tiene nada que ver, ¿no? O la compasión con la complacencia, ¿no? Ser más empáticos y así, desde luego, nos va a ir mucho mejor y seremos mucho más felices y también trabajaremos de forma mucho más eficiente, ¿no? Genial, esos 7 hábitos. Bueno, pues el libro contiene muchos ejercicios, herramientas y audios de apoyo para precisamente poner en práctica en nuestro día a día estos 7 hábitos del mindfulness. ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos integrarlo en nuestra vida personal y profesional? Pues, por un lado, lo que decía antes de practicar unos minutos, 5 o 10 minutos al principio, si queremos luego más, pues más, 15 minutos estaría fenomenal, cuanto más practiquemos, más vamos a avanzar. Una de las técnicas mindfulness que enseño en el libro, ¿no? Una de las técnicas formales de meditación mindfulness, ¿no? Por otra parte, en el libro hablo muchísimo de la práctica cotidiana de pautas, ¿no? De pautas de cómo incorporar estos 7 hábitos, ¿no? A nuestra vida profesional, a nuestra jornada laboral, a nuestra vida personal. Por ponerte algún ejemplo, una de las cosas que digo en el libro es convertirnos en profesionales y personas monotarea, que esto suele chocar bastante porque vivimos en el mundo del multitasking, ¿no? De la multitarea. Y además en el trabajo, en el mundo empresarial, es lo que parece que es lo que vende, ¿no? Y es lo que se vende como lo efectivo, ¿no? Y hay muchas investigaciones, y en el libro muestro algunas, que demuestran que la multitarea es lo más inefectivo que hay, ¿no? Lo más ineficiente. Entonces, esa es una forma de entrenarnos en la vida cotidiana. Cada vez que empecemos a abrir 3 frentes en nuestro trabajo, 3 cosas a la vez, y estemos ahí aturullados, ¿no? Pues como pollos sin cabeza, ¿no? Haciendo 3 cosas a la vez, haciendo las 3 mal, porque es imposible hacerlas realmente bien, 3 cosas a la vez. Entonces, que nos demos cuenta y digamos, no, primero esta, la más prioritaria, y solo voy a hacer esto. Y después voy a hacer la siguiente y después la siguiente, ¿no? Esto es posible, es posible en el mundo empresarial. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en la multitarea. No es un tema de que los demás nos interrumpan, etcétera. No, nosotros mismos nos metemos ahí y es un error, ¿no? Entonces, esa es una pauta, pero hay muchas otras pautas que comento en el libro para ir integrando estos 7 hábitos, ¿no? Como una práctica que tengamos totalmente introducida, casi en el inconsciente. Es decir, para eso entrenamos, para que luego nos salga la capacidad de estar realmente aquí y ahora, en las reuniones, en las tareas que estemos realizando, escuchando a las personas, a nuestros equipos, etcétera, tomando las decisiones de forma mucho más consciente, etcétera, ¿no? Usando el móvil de forma racional, que esa es otra de las pautas que comento en el libro, ¿no? Una forma de entrenarnos en esto es empezando a darnos cuenta de cómo usamos el móvil, porque no somos conscientes de lo adictos que somos al teléfono móvil, ¿no? Y esto nos incide en la eficiencia de nuestro trabajo porque nos estamos interrumpiendo constantemente con los WhatsApps, con los correos electrónicos, pero también nuestra vida familiar incide en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en la comunicación con los hijos, incide en todo el mal uso del móvil, con lo cual el mindfulness, la práctica del mindfulness nos va a ayudar a empezar a controlar esa especie de uso compulsivo del móvil.
¿no? Entonces, estas y otras muchas pautas comento en el libro. Genial, pues sí, tiene razón Javier, porque cuántas veces vemos esa imagen de estar comiendo en una mesa y en vez de estar aprovechando para comunicarse, pues cada uno está con su móvil y creo que tristemente eso va en aumento, ¿no? Sí, efectivamente, es un tema que los psicólogos y los sociólogos en el mundo están realmente preocupados por este tema, ¿no? Preocupados porque dicen que cuanta más dependencia tengamos de la tecnología, más desconectados estamos de nosotros y de los demás. Es decir, que esto es un tema que es preocupante, y yo digo siempre que el mindfulness es precisamente uno de los motivos por los que se está expandiendo tanto el mindfulness en la sociedad, es precisamente porque puede contrarrestar esta tendencia. Puede contrarrestar esta tendencia preocupante de robotización, de adicción al móvil y, por lo tanto, pérdida de humanidad, de empatía, ¿no? El mindfulness realmente es una metodología que contrarresta esto muchísimo. Bueno, Javier, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias de nuevo por habernos acercado al mundo de la empresa, al mundo del mindfulness y que podamos tomar conciencia de la verdadera importancia que tiene vivir el presente y vivir en el aquí y en el ahora, como nos ha estado comentando. Lo primero, agradecerte muchísimo esta entrevista, que la he disfrutado mucho, las preguntas me han encantado, yo creo que son más importantes muchas veces las preguntas que las respuestas, como sabemos en el coaching es muy importante, con lo cual me han inspirado bastante las preguntas y me ha sido muy fácil, así que ha sido un placer y además espero que sirva de mucho, ¿no? a los fans, ¿no? A los oyentes, los usuarios del portal del coaching, que yo soy desde el principio, desde hace muchos años, ya sabes que estoy en el portal del coaching, creo muchísimo en esta plataforma y entonces, quería despedirme simplemente animando, ¿no? a las personas a descubrir, que tengan esa actitud constante de descubrir y despertar su potencial, sea cual sea la disciplina, sea el coaching, sea el mindfulness. Yo creo que son estas dos disciplinas, para mí, son las esenciales, ¿no? Las que más realmente de forma efectiva pueden desarrollar y despertar nuestro potencial, ¿no? Todas nuestras capacidades, esos dones que tenemos, ¿no? Pero hay otras disciplinas que también son fabulosas. Lo importante es que mantengan esa actitud, ¿no? Esa actitud de búsqueda constante de ese potencial que está ahí dentro, ¿no? Está ahí dentro. Genial, Javier. Pues de nuevo, gracias por tus palabras, por habernos acompañado en esta entrevista. Y bueno, a ti que nos estás viendo, si quieres seguir disfrutando de información relevante, de información de valor, pues suscríbete a nuestro canal y acompáñanos. Gracias y hasta la próxima.